Gloria a Dios. Un aplauso a Dios, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, ok. Bueno, hermanos, gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Vamos, aleluya, a entrar a la palabra de Dios, pero primeramente vamos a orar. Amén. Para que Dios nos dé la sabiduría de lo alto. Vamos a orar, levante su mano. Padre, en el nombre precioso de Jesús, en esta preciosa tarde, venimos a honrarte, venimos a exaltar tu santo nombre, Padre. Venimos, Padre, a que nos bendigas, Padre, y que nos des sabiduría de lo alto, Señor. El pleno conocimiento de tu verdad, Padre. Danos discernimiento, entendimiento, Padre. Pon ese temor tuyo sobre nuestras vidas, Padre. Permítenos hacer siempre tu voluntad. Oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, guíanos, enséñanos y muéstranos a Jesucristo revelado. Padre, gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el invitado de honor en este lugar. Oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, bienvenido seas a este lugar, a nuestras vidas, en el nombre precioso de Jesús. Un aplauso a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 17. Hechos 17. Gloria a Dios, aleluya. Hechos 17, versículo del 16 al 34. Vamos a hablar de Pablo en Atenas. El apóstol Pablo, gloria al Señor, mira, él predicaba todo el tiempo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo en Atenas, libro de Hechos, capítulo 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Mira, gloria a Dios, él tenía un celo por las cosas de Dios, hermano. Algo en su interior, hermanos, estaba muy molesto consigo mismo por las cosas que estaban pasando. Pero él, aleluya, gloria a Dios, fue prudente, fue sabio. Dice la palabra de Dios, versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos impiadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Siempre hablaban de ese tema con aquellos que eran cultos, que conocían las leyes, los mandamientos. Y dice en el versículo 18, y algunos filósofos de los epicureos, de los estoicos, dice, disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Mira, gloria a Dios. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? A ver, ¿qué tanto habla esta persona? Y dice que otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Mira, vamos a ver, él creo que viene hablando de dioses nuevos. Vamos a ver qué nuevas trae, y qué dioses, de qué dioses habla esa persona, Pablo. La gente se preguntaba, y me imagino que siempre andaban en comitiva, juntos, en grupos. Parecía que este predicador, dice, predica de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Dice la palabra de Dios, versículo 19, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Mira, esas personas, hermano, en Atenas adoraban ídolos a la diosa Diana. Había muchos ídolos y había muchos altares, pero gloria a Dios, dice el apóstol Pablo, versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ellos estaban esperando, hermano, como hoy en día la gente se mueve por las emociones y quiere escuchar palabra bonita, elocuente. Amén. Y hay muchos que hoy en día conocen la palabra, hermanos, y hablan fábulas, hablan muchas cosas, hermano, y les agrada porque les habla con ese amor,
pero no conforme la palabra. Y si les habla conforme lo que ellos quieren, no conforme el Espíritu, ¿verdad? Entonces, mira, gloria a Dios que Pablo fue a ese lugar en Atenas, hermano, una ciudad idólatra, que adoraban muchos ídolos. Y sabemos que estos tiempos también, hermano, si usted sabe, hay muchas religiones que no voy a nombrar, amén, por respeto a cada una de ellas, pero mira, gloria a Dios, limitan, amén, dicen conocer a Dios, pero no lo conocen realmente. Mira que ese pueblo, hermano, esa ciudad idólatra, ese pueblo, vamos a decirlo, a esas personas, hermano, querían conocer cosas nuevas, amén, les gustaba las cosas extrañas. Dice, pues trae a nuestros oídos cosas extrañas que queremos. Dice, queremos pues saber qué quiere decir esto. Dice, versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. El modernismo, ¿eh? Hoy en día se ha metido mucho modernismo también en las iglesias, en el mundo, y hablan, hermanos, que ya los coros antiguos, que ya, hermano, tenemos que volver a los tiempos antaños, ¿ah? Como aquella iglesia, tenemos que ser como aquellos fervientes en el Espíritu, ¿ah? Adoradores, donde se movía el poder del Espíritu Santo. Hoy en día se está moviendo más la presencia de Dios. El Espíritu Santo se está derramando más su presencia. Dice que por la maldad, por la abundancia de la maldad, la gracia de Dios sobresale. Entonces, hermano, el Señor se está manifestando de una forma sobrenatural porque Él viene pronto, nuestro Señor Jesucristo. Dice, vamos a continuar, versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Como hoy en día conocemos quiénes son religiosos, ¿ah? Y no me espanto, hermanos, porque también a nosotros luego nos dicen religiosos, pero no, nosotros, hermanos, aplicamos la palabra y respetamos. No obligamos, simplemente respetamos, y si viene de parte de Dios sale un consejo, una palabra, todo es conforme la palabra, hermanos, va a edificar, va a restaurar, ¿eh? Pero mira, gloria a Dios. Entonces Pablo dice, puesto en pie en medio del Areópago, dice una persona, un personaje muy importante en ese lugar, ¿eh? Dijo, varones atenienses, a todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando nuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Mira, gloria a Dios. Pablo era muy sabio, muy prudente, hermano. No contendía con la palabra, no los condenaba, pero él les hablaba la verdad. Y dice que al pasar él, dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando nuestro santuario, dice, hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, dice, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Amén. Mira, gloria a Dios, la sabiduría que Dios le dio a el Espíritu Santo, a Jesucristo, al apóstol Pablo. Dice, pasé por ese lugar y allá hay un altar con una inscripción al Dios no conocido, ese Dios que ustedes adoran, ese Dios que, aleluya, gloria a Dios, que no le conocen, pero le adoran. ¿Cómo van a adorar algo que no conocen? Es a quien yo os anuncio. Hoy en día, hermanos, también hay mucha idolatría. Amén. Hay muchos ídolos, muchos dioses. Y gloria al Señor, mira que Pablo dice, a ese yo os anuncio, es a quien yo os anuncio, dice. El Dios que hizo el mundo. Y él empieza a exaltar el nombre de Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dice, el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, todo lo creó Dios, hermano. Lo visible, lo invisible, todo. Y todo se lo dio, lo hizo por él y para él.
por Jesucristo, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita, dice, en templos hechos por manos humanas. Dios, hermano, ciertamente en este lugar le ha agradado, pero Él quiere habita en nuestro corazón, en ese templo especial que Dios ha dado al hombre, en la intimidad. Dice, versículo 25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Mira, Dios no necesita nada. Él es el dueño del oro y la vida, del oro y la plata. Él es el dueño de la vida. Él le da vida a quien Él quiere. Mira que Pablo sus palabras sabias. Dice que ni es honrado por manos de hombres. Le dijo, ¿cómo? Si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dice la palabra muy importante, versículo 27, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando quieran hallarle, dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Mira, Dios no está tan lejos, solo tienes que confesarte, arrepentirte. Él está ahí, Él te escucha. Mira, gloria al Señor. Pablo me estaba escuchando, le digo, Señor, esta palabra, o cuál, qué palabra, y me da esta palabra y me da la otra porción, y después empiezo a escuchar la alabanza, el fuego del Espíritu Santo, aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera y de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová. Y el Señor me confirmaba esta palabra, hermanos. Pablo en Atenas, mira, les predicó a aquellas personas religiosas, a aquellas personas que adoraban ídolos, la idolatría. Dice el versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera, dice, palpando, puedan hallarle. Amén. Si están ciegos, palpando, los van a encontrar, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No dijo de ustedes, dijo de qué, de nosotros, aleluya. Por eso me agrada, hermanos, cuando uno empieza a orar, le dice, Señor, perdónanos, dice, perdónanos, ten misericordia. No, perdónanos, Padre, nos incluimos, pero realmente lo confesamos y lo creemos, hermano, que somos pecadores, somos lo peor, y Dios nos escucha, hermano. Versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos. Mira que Pablo, hermosa palabra, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Algunos poetas decían, linaje suyo somos. Pues sí, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto, mira, gloria al Señor, los tiempos de esta ignorancia, hasta este tiempo, hermanos, Dios está pasando. No es tanto la idolatría, no es tanto lo importante, lo que Dios quiere, hermano, es que no se arrepienten, no reconocen su pecado. Amén. Y no reconocen a ese Dios que nos ama y que Dios tiene misericordia. Dice la palabra de Dios, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y es un mandamiento, hermanos. Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No está diciendo si quieres o no. Te está ordenando, es una ordenanza, es un mandamiento. Arrepiéntete, Cristo vino por ti. Acéptale como tu único Salvador y serás salvo. Amén. Gloria a Dios. Me decían los hermanos ahí en el Facebook, están pasando situaciones, y los invito, vean la transmisión. ¿Para qué? Para que Dios obre en sus vidas. Sí. Amén.
quieren que Dios obre, pues vamos a orar, vamos a pedirle perdón, vamos a humillarnos ante Dios para que Dios obre. Dios bendiga a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Dice a la palabra, el versículo 31, Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, está hablando de Jesucristo. Amén. Pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, como hoy en día se burlan, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, y se iban. Dice, y así Pablo salió en medio de ellos. Así también uno tiene que, aleluya, gloria a Dios, compartir la palabra y salir en medio de la idolatría, en medio de aquellas personas. Pero tenemos que hablarles de ese Dios, hermano. No tenemos que condenarlos ni juzgarlos, simplemente decirle, Cristo te ama. Vamos a pedirle perdón. Dice, mas algunos creyeron juntándose con él, dice, entre los cuales estaba Dionisio el Areópagita, dice, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Mira, gloria a Dios, algunos aceptaron, algunos se quedaron ahí con Pablo, y eso es lo que me motiva, hermanos, que en tiempo y fuera de tiempo tienes que hablarle a las personas. Y te voy a dar un testimonio poderoso. El Señor me mostraba en un sueño, aleluya, gloria a Dios, que iba caminando por un puente, y en ese puente me encontraba gente religiosa, católica, y en ese pasaba de aquel lado, hermanos, y veía una iglesia católica, vamos a decirlo así, no sé qué religión, pero me veía a las personas, hermanos, así como están en las sillas, como de madera, todo organizado, y veía a algunas personas enfermas, paralíticas, y yo veía y digo, bueno, y ya los llamaba y digo, ¿qué te pasó? Pero como estaban sentados, no podían caminar, me acercaba yo ahí, les preguntaba, y les digo, ¿tú crees en Dios? Sí, dice, yo vengo a la iglesia, vengo aquí ellos decían a rezar. Le digo, ¿crees que Dios te puede sanar? Ese Dios que tú crees, ese Dios es el que predico. Me gustaría orar por ti. ¿Para qué? Para que Dios te sane. Y en ese sueño, hermanos, yo oraba y eran sanados. Después me topaban ellos en el camino, la gente religiosa, y venían a mí, y venía también un sacerdote, yo me acuerdo con su, no sé cómo le llaman, verde, por cierto, hasta la vi verde, así como Santudas de los que son devotos a Santudas, y empezaron a ver los milagros que Dios hacía, hermanos, y les predicaba del amor, del arrepentimiento, nunca les hablé de religión. Ya después ellos mismos, hermanos, me invitaban a predicar. En sus iglesias, háblales del amor de Dios. Y yo siempre, nunca les decía, ese Cristo, no. Siempre les hablaba, hermanos míos, como decía el apóstol, hijitos míos. Hermanos, el Señor está aquí, el Señor es un Dios vivo, dice la palabra, que donde estén nosotros congregados. Solo tienes que creerle, pero vamos a pedirle perdón. Y les compartía el plan de salvación, hermano, lo más importante. Y Dios hacía muchos milagros. Ya después el Señor me da la interpretación del sueño. Y yo pensaba, digo, ¿será que me vaya y me meta a la iglesia católica? Pero no. El Señor dice que en medio de la religiosidad, en medio de aquellas personas que adoran ídolos, el Señor me pone para compartirles la palabra. Y en este tiempo estaba el hermano José, y gloria a Dios, aceptó a Cristo, se reconcilió, su hija aceptó a Cristo, eran católicos creo, su esposa aceptó a Cristo, su consuegra, y toda la familia aceptó a Cristo, hermanos, y luego vinieron más hermanos allá en el parque igual, y me ha tocado compartirles, hablarles del amor, de la misericordia, y Dios obra, porque Dios es un Dios de poder y gloria. Así también, hermanos, ese Dios que no conoce, tenemos que hablarles, no juzgarlos ni decirles,
sino decirle, ¿sabes qué? Ese Dios que tú crees, vamos a orar, vamos a pedirle perdón, amén, vamos a reconciliarnos, hay que perdonar a aquellos que nos hacen daño y pedir perdón si en algo hemos fallado, porque a causa de cualquier cosa, hermanos, a veces los alejamos, en vez de que se acerquen a Cristo, se alejan, van y dicen, para ser como ellos, nuestro testimonio, por eso dice la palabra, por los frutos. Entonces nos falta mucho, nos falta amor, nos falta mucha sabiduría. Amén. Dice la palabra, sean prudentes, ¿cómo? Como la serpiente, y sean, ¿qué? Sencillos como la paloma. Tenemos que tener prudencia, sabiduría, y no empezar a comprender la palabra, hermanos. Si no, Dios te va a dar. Tú nada más deja que el Espíritu Santo te guíe, y en medio de la plática el Señor te va a empezar, aleluya, para que tú le compartas. Pero ahí dice la palabra, aleluya, gloria a Dios. Siendo pues linaje de Dios, versículo 29, debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, y les empieza a hablar, pero también les empieza a hablar, aleluya, gloria a Dios, que todo se lo dio al Hijo, hermanos, y que algún día Él va a hacer juicio. Y el Señor me daba en Romanos capítulo 2 el justo juicio de Dios. Este tiempo, hermanos, es un tiempo de aflicción, es un tiempo de juicio para las naciones, pero va a venir un tiempo especial, hermanos, donde todos aquellos que no hicieron lo bueno, porque nosotros tenemos quien, amén, nos respalde, tenemos un abogado, pedimos perdón y Dios nos perdona, aceptamos a Cristo y gloria al Señor. Dios nos justifica, nos limpió con su sangre de todo el pecado, y por sus llagas fuimos sanados. Mira, gloria a Dios. Dice la palabra Romanos capítulo 2, vamos a leerlo del 1 al 16, ustedes con la vista. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mira, gloria a Dios, por eso yo les digo a los hermanos, no debes de juzgar. Mira que en las redes sociales, hermano, hablan, juzgan, critican, murmuran. Dice que con esta boca bendecimos, bendecimos al hombre, pero el hombre es semejante a la imagen de Dios, porque Dios nos hizo, y maldecimos, y eso es pecado. Y dice que mayor condenación hay para aquellos que condenan, juzgan. Todavía no es el tiempo, y que Dios va a juzgar. Dios, la misma palabra juzga. Amén. Y empiezan a hablar muchos líderes, hermanos, porque tienen palabra bonita, conocen la Biblia, aleluya, gloria a Dios, y muchos seguidores, pero no tienen presencia de Dios y no están conforme al Espíritu Santo. Cuando el hombre es carnal, hermano, solamente él se escucha, y la gente que es carnal se envuelve en las cosas. Pero cuando tú eres espiritual, cuando Dios empieza a guiarte y tienes ese temor al pensar, a murmurar, al opinar, tú tienes que ser sabio. Por eso ahí el apóstol Pablo, siervo de Dios, llamado a ser apóstol, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, que cualquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Y todavía le dice la palabra, porque tú que juzgas haces lo mismo, hasta peor. Amén. Así viene la palabra en Proverbios, hermano. Ahorita por el tiempo nada más vamos a darlo conforme está escrito. Amén. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Amén. O menospreciarás las riquezas de tu benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza
y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme sus obras. Por eso yo le digo a aquellos siervos que nos ven a través de las redes sociales, dejen de juzgar, dejen de criticar, dejen de murmurar, dejen de ser chismosos. Amén. Amén. Sean cristianos genuinos, verdaderos. Amén. Ora por ellos, hermano. A veces Dios te da sueño, revelación, es para orar, no es para juzgar al hermano. Y sabemos que andamos mal delante de Dios. Sabemos que no somos fieles, no somos perfectos, pero el Señor nos va limpiando, nos va purificando, nos va santificando más a través de su palabra. Amén. Dice el versículo 6, Romanos 2:6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Todo tiene su recompensa, hermano, hermana. Todo lo que hagas bueno, gloria al Señor, lo que hagas mal también tendrá su recompensa. Vida eterna, dice el versículo 7, a los que perseverando en bien hacer, dice, buscan gloria y honra e inmortalidad. Mira, gloria a Dios. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aquellos que contienden la palabra, aquellos que, aleluya, les gusta, amén, provocar, les gusta hacer. Dice la palabra de Dios, versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Se da cuenta que aquí habla del judío primeramente y también al griego? Y acá también dice, entonces sabemos, hermano, que personas van a hacer lo malo, pero también hay personas que van a hacer lo bueno. Amén. Amén. Dentro de la misma familia, hermanos, siempre empiezan los pleitos, o a veces no es tanto la familia, uno mismo. Amén. Dice que esta carne, nuestra alma, nuestro espíritu, y la carne no se sujeta a la carne, a la voluntad del espíritu, y es una lucha constante. El yo, tenemos que hacerlo morir diario. Amén. Tenemos, aleluya, gloria a Dios, humillarnos, ser humildes, obedientes, porque no hay acepción de personas para con Dios. Versículo 11, versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Mira, gloria a Dios, esa palabra apréndetela, esa palabra aplícala, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Sino los hacedores de la ley, los hacedores de la palabra, no nada más ser oidor, hermano, sino hacedor de la palabra. Y seremos justificados por Cristo, porque tenemos un abogado. 7 veces te caes y Dios te vuelve a levantar. Tantas veces que esta persona te falla y te pide perdón, no nada más 7, dice 70 veces 7. Toda tu vida tienes que amarla y perdonarla. Amén. Y aunque no te pida perdón, tienes que amarla. Porque dice, ama a tu enemigo, ama a tus enemigos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que tú quieras que te hagan a ti, hácelo a los demás. Amén. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mira, gloria a Dios. Todo, hermanos, eso va a hacer Dios, un justo juicio. Y todo se lo dio al Hijo. Ahorita lo tenemos como nuestro abogado, nuestro intercesor.
Pero mañana Él estará ahí, hermano, haciendo justicia. Y no es que sea malo Dios, hermano. Por las mismas obras, por la misma maldad, viene la consecuencia, la paga del pecado es muerte. Tienes que poner por obra sus mandamientos, sus decretos. Y ahí nos habla el apóstol que fue a Atenas. En Atenas, hermano, es una ciudad, adoraban muchos ídolos. Y él, entre medio de todo eso, hermano, encontró algo. Y agarró ese algo y empezó a compartir la palabra. Así también hoy en día hay muchas religiones. Mira, no le hables de religión, háblale de relación. Amén. Luego te hablan, hermano, estoy enfermo, hermano, quiero esto, hermano, no puedo tener hijos. Vente, vamos a pedirle perdón a Dios, vamos a aceptarle. Cuando vayas a orar, pregúntale si ya aceptó a Cristo. Y si no ha aceptado a Cristo, ¿sabes qué? Vamos a aceptarle. Ese Dios, el mismo, dice la palabra de Dios, que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Los que cambian es uno. Hoy en día quieren modernizar el Evangelio. Pero nosotros tenemos que aplicar la palabra. Nosotros tenemos que, aleluya, gloria a Dios, orar, interceder en el Espíritu, con oración y en ayuno. Si no puedes ayunar, bueno, en oración y súplica, con gemidos indecibles. Clamarle a Dios, pedirle, Señor, tu misericordia, conforme Dios te diga. Hay muchas oraciones, hermano, que podemos hacer por el hermano, por la hermana, pero lo más esencial es que le digas al Espíritu Santo por qué quieres que ore. Él te va a decir ora, te va a recordar. Y cuando tú estés orando vas a sentir la presencia de Dios y ya Dios obró. Y vas a darle gracias al término. Padre, gracias te doy porque ya obraste. Decía a mi hija, pa, quiero que ores por mi nieto. Por tu nieto, dice. Por su hijo. Y ya cuando lo vi, hermanos, digo, está bien, voy a traerla, vamos a pedirle perdón a Dios. Traje el aceite, oramos. Y el Señor al otro día lo sanó completamente, hermano. Y ahorita me dice mi esposa que vienen enfermedades para los niños. Y tantas cosas que vienen, hermano, para los jóvenes. ¿Y qué hay que hacer, hermano? Orar, tener esa intimidad con Dios para que cuando quiera venir la enfermedad, hermanos, el Señor reprenda toda enfermedad en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos en pie, aleluya, gloria a Dios. Concluimos la transmisión. Predícale a todos, hermano, a todas las personas que se arrepientan y acepten a Cristo. Vamos, aleluya, gloria a Dios. Vamos